¿Y si todo lo que crees sobre el villano final de One Piece estuviera equivocado? Durante años, muchos fans han dado por hecho que el enemigo definitivo sería Imu, esa figura misteriosa que gobierna el mundo desde las sombras. Pero hoy quiero proponerte algo diferente, algo que puede cambiar por completo tu forma de ver la historia. Porque si analizamos bien las pistas que ha dejado Oda, todo apunta a otro personaje mucho más caótico, más impredecible y, sobre todo, más peligroso. Estoy hablando de Barba Negra. En este video no vengo a lanzar una teoría cualquiera, sino a desmontar la idea de Imu como villano final con argumentos claros. Y no solo eso, sino que voy a explicarte por qué Barba Negra encaja mucho mejor narrativamente en ese papel. Quédate hasta el final porque cada punto conecta con el siguiente, y cuando veas el conjunto completo, todo tendrá mucho más sentido. Además, si al terminar sigues pensando que Imu será el villano final, quiero leerte en comentarios. Ahora sí, vamos a empezar. El primer punto clave es el tema de las voluntades heredadas, algo fundamental en One Piece. Luffy no es solo Luffy, también representa la voluntad de Roger, y antes de él, la de Jobo. Es como una cadena que se repite a lo largo de la historia. Tres figuras separadas por el tiempo pero conectadas por un mismo propósito. Pues bien, este patrón no es exclusivo del protagonista. También existe en el lado opuesto. Barba Negra parece seguir los pasos de otra figura del pasado, alguien que también buscaba el poder absoluto, alguien como Rox. Y si seguimos esa línea, incluso podríamos remontarnos aún más atrás. Esto no es casualidad. Oda repite estructuras narrativas constantemente. Y si Luffy representa una línea de héroes, Barba Negra representa la de los antagonistas. Ambos están destinados a chocar. Pero aquí viene lo importante, Imu no forma parte de esa cadena de voluntades, lo que lo coloca en una posición distinta dentro de la historia. Si lo piensas bien, eso hace que Imu se sienta más como una anomalía que como un destino. Es alguien que está en el trono, pero no necesariamente alguien que debía estar ahí. En cambio, Barba Negra sí parece avanzar hacia un objetivo claro que ya existía antes que él. Convertirse en el rey del mundo, dominarlo todo, imponer su voluntad. Esto cambia completamente la perspectiva. Porque si Barba Negra está destinado a cumplir ese objetivo, entonces es muy probable que primero tenga que derrotar a Imu. Y si eso ocurre, el verdadero enfrentamiento final no sería contra el actual gobernante, sino contra quien lo destruye y ocupa su lugar. Es decir, Luffy no derrotaría al sistema, sino al caos que lo reemplaza. Y eso encaja muchísimo mejor con el tono de la historia. Ahora vamos con un segundo punto que es más simbólico pero igual de interesante. A lo largo de la serie hay muchas referencias al sistema solar. No es algo confirmado directamente, pero hay patrones que se repiten. Las armas ancestrales, por ejemplo, tienen nombres de planetas. Algunos personajes también parecen representar cuerpos celestes. Incluso el propio Luffy, con su fruta, está claramente asociado al sol. Y esto no es casualidad. El sol representa libertad, energía, vida. Es lo opuesto a la oscuridad. Y aquí es donde entra Barba Negra. Su poder literalmente funciona como un agujero negro. Absorbe todo, destruye todo, anula todo. Es el contraste perfecto con Luffy. Uno ilumina, el otro consume. Si seguimos esta lógica, Imu podría representar algo más estático, como el mundo mismo, algo que simplemente existe y controla. Pero Barba Negra representa una amenaza mucho mayor. Un agujero negro no solo domina, también destruye todo lo que toca. Y en términos narrativos, eso es mucho más impactante para un villano final. Porque no se trata solo de gobernar, sino de arrasar con todo. La pregunta entonces es sencilla, ¿quién es más peligroso? ¿Alguien que controla el mundo o alguien que puede borrarlo por completo? La respuesta parece bastante clara. Y esto nos lleva a otro punto muy importante, el poder. Barba Negra ya ha demostrado ser diferente a cualquier otro personaje. Tiene dos frutas del diablo, algo que en sí mismo ya rompe las reglas del mundo. Pero todo apunta a que no se va a quedar ahí. Hay muchas teorías que sugieren que podría conseguir una tercera fruta, completando así un equilibrio entre los tres tipos existentes. Y si eso ocurre, estaríamos hablando de un personaje con un nivel de poder nunca visto. No sería solo fuerte, sería directamente imparable. Y si hay alguien que debe ocupar el rol de villano final, tiene que ser alguien que supere todos los límites conocidos. Siguiendo con el tema del poder, hay un detalle que mucha gente pasa por alto, y es como Oda ha descrito las habilidades de Barba Negra. Su primera fruta, la oscuridad, ha sido mencionada como una de las más peligrosas del mundo. No es una fruta normal, tiene propiedades únicas que la hacen diferente a cualquier otra logia. Luego está la fruta que le robó a Barba Blanca, una habilidad capaz de destruir el mundo entero si se usa sin control. Y si añadimos la posibilidad de una tercera fruta, probablemente de tipo Zoan, estaríamos hablando de alguien que reúne lo mejor de cada categoría. Esto no parece casualidad, parece preparación. Oda está construyendo poco a poco a un personaje que no solo sea fuerte, sino que represente la cima absoluta del poder. Y eso es justo lo que esperarías del enemigo final. Ahora bien, hay pistas que indican que Barba Negra podría estar buscando precisamente ese tercer poder.
A lo largo de la historia se han dejado pequeños detalles que, aunque parecen simples, podrían tener mucho peso. Por ejemplo, el hecho de que haya estado interesado en ciertas islas o en ciertas frutas muy concretas. También hay momentos en los que otros personajes hacen comentarios aparentemente sin importancia, pero que encajan demasiado bien con esta idea. Oda suele hacer esto, planta una semilla mucho antes de que dé fruto. Y cuando finalmente ocurre, todo cobra sentido. Si Barbanegra está buscando una fruta específica, no sería raro que sea algo relacionado con una figura opuesta a la de Luffy, algo que represente el lado oscuro de ese poder. Esto encaja con otra pista curiosa, el simbolismo que Oda asigna a sus personajes. En algunas ocasiones, el autor ha relacionado a ciertos personajes con elementos o conceptos muy concretos. En el caso de Luffy, su asociación con el sol es bastante evidente. Representa la esperanza, la libertad y la alegría. Pero cuando hablamos de Barbanegra, la imagen es completamente distinta. Todo en él transmite oscuridad, caos y destrucción. Incluso hay referencias que lo vinculan con conceptos más infernales, como si representara una especie de fuerza opuesta al orden natural. Y si el protagonista está ligado a algo casi divino, tiene sentido que su enemigo final esté relacionado con algo mucho más oscuro. Otro punto importante es el tipo de hazaña que necesita hacer Barbanegra para consolidarse como el gran antagonista. En One Piece, los personajes importantes no solo son fuertes, también dejan huella con acciones que cambian el mundo. Luffy, por ejemplo, no deja de romper esquemas y superar límites que parecían imposibles. Si Barbanegra está destinado a ser su rival definitivo, necesita hacer algo igual o incluso más impactante. Y aquí es donde entra una idea clave, derrotar a alguien que parece intocable. Alguien que ha estado en el poder durante siglos. Alguien como Imu. Si Barbanegra lograra hacer algo así, automáticamente se convertiría en la mayor amenaza del mundo. Además, esto encajaría perfectamente con la forma en la que Oda suele escalar los conflictos. Cada nuevo enemigo es más impresionante que el anterior, no solo en fuerza, sino en impacto narrativo. Luffy ya ha derrotado a figuras legendarias, ha puesto en jaque a gobiernos y ha cambiado el equilibrio del mundo. Por eso, su rival final no puede ser alguien menor. Tiene que ser alguien que haya hecho algo que supere todo lo visto hasta ahora. Y pocas cosas serían más impactantes que ver caer al supuesto gobernante del mundo a manos de otro pirata. Eso elevaría automáticamente a Barbanegra al nivel más alto posible. Y aquí es donde todo empieza a conectarse con eventos del pasado. One Piece tiene muchos paralelismos entre generaciones. Historias que se repiten con pequeñas variaciones. Uno de los ejemplos más claros es el incidente de Guard Valley, donde se enfrentaron algunas de las figuras más poderosas de la época. Ese evento no solo fue importante por lo que ocurrió, sino por lo que representa. Fue un punto de inflexión en la historia. Y todo apunta a que en el presente veremos algo similar. Una gran guerra donde coincidan los personajes más importantes. Y en ese escenario, Barbanegra podría ocupar el papel del gran enemigo que debe ser detenido. Si juntamos todo lo anterior, hay algo que empieza a tomar forma con mucha claridad, y es que la historia se dirige hacia un punto donde todos los caminos se cruzan. No estamos hablando de una batalla cualquiera, sino de un evento gigantesco donde coincidirán los personajes más importantes del mundo. Piratas, marines, revolucionarios, todos avanzando hacia el mismo destino sin saber que van a chocar entre sí. Este tipo de construcción no es nueva en la obra, Oda ya ha preparado escenarios similares en el pasado, pero nunca a esta escala. Y en medio de ese caos, hay un personaje que encaja perfectamente como el centro de todo, Barbanegra. No porque sea el más fuerte todavía, sino porque es el que mejor sabe aprovechar el desorden para salir ganando. Además, hay algo muy interesante en cómo se han planteado los enfrentamientos finales en la serie. Muchas veces no son simples duelos uno contra uno, sino situaciones donde las alianzas cambian y los bandos se mezclan. En un escenario así, no sería raro ver colaboraciones inesperadas, incluso entre personajes que normalmente estarían enfrentados. Esto le daría aún más peso a la figura de Barbanegra, porque obligaría a todos los demás a reaccionar ante él. No sería solo el enemigo de Luffy, sería el problema de todo el mundo. Y eso es justo lo que define a un villano final, alguien que supera los límites de un conflicto personal y se convierte en una amenaza global. Por otro lado, también hay pistas sobre cómo se desarrollará el ritmo de los eventos. Todo indica que no vamos a ver primero un gran descubrimiento y luego una guerra, sino que ambas cosas podrían ocurrir al mismo tiempo. Es decir, el momento en el que se revele el mayor misterio del mundo podría coincidir con el enfrentamiento más importante. Esto tiene mucho sentido narrativamente, porque une todos los hilos en un solo punto. Y si ese es el caso, el rival final de Luffy en ese momento debe ser alguien que también esté allí por el mismo objetivo. No alguien escondido en las sombras, sino alguien que compite directamente con él. Y ahí vuelve a encajar perfectamente Barbanegra. También es importante pensar en el lugar donde ocurrirá todo esto. No puede ser cualquier sitio, tiene que ser el lugar más importante de toda la historia. Ese destino final del que tanto se ha hablado, ese punto que todos quieren alcanzar pero que nadie ha visto realmente. Porque si Oda ha construido tanto misterio alrededor de ese lugar, lo lógico es que ahí ocurra el evento más grande de toda la obra.
Y si varios grupos llegan allí al mismo tiempo, el choque es inevitable. No habría escapatoria, no habría segundas oportunidades, sería el momento en el que todo se decide. Y dentro de ese escenario, hay ciertos elementos que parecen estar preparados para jugar un papel clave. Detalles que pueden parecer pequeños, pero que tienen una función muy clara dentro de la historia. Conexiones entre personajes, objetos que permiten seguir el rastro de alguien, decisiones que facilitan que todos acaben encontrándose en el mismo punto. Nada de esto parece casual. Es como si todo estuviera diseñado para llevar a los personajes justo donde tienen que estar en el momento adecuado. Y cuando eso ocurra, la historia no podrá ir hacia otro lado. Por último, no podemos olvidar el papel de las armas ancestrales. Estas no son simples reliquias, son herramientas capaces de cambiar el mundo por completo. Desde hace mucho tiempo se nos ha dejado claro que quien controle estas armas tendrá un poder descomunal. Y lo más interesante es que hay indicios de que Barbanegra podría acabar acercándose a ellas, directa o indirectamente. Si eso sucede, su amenaza crecería de forma brutal. Ya no sería solo un pirata ambicioso, sería alguien con la capacidad real de destruirlo todo. Y en ese punto, dejaría de ser una posibilidad para convertirse prácticamente en la elección más lógica como villano final. Y ahora sí, después de ver todas estas piezas, es cuando todo encaja de verdad. No estamos hablando solo de quién es más fuerte o quién tiene más poder, sino de quién está construido narrativamente para ser el último obstáculo de Luffy. Porque al final, eso es lo importante en una historia como One Piece. No gana el más misterioso, gana el que mejor encaja como rival final. Y en ese sentido, Barbanegra tiene una ventaja enorme. Es el único personaje que ha crecido al mismo ritmo que el protagonista, el único que ha tomado decisiones que han cambiado el mundo y el único que representa el lado opuesto de todo lo que Luffy significa. Imu, en cambio, aunque es una figura impresionante, sigue sintiéndose como parte del sistema, como el jefe final de una etapa concreta de la historia. Es el símbolo del control, del orden impuesto, del secreto. Pero One Piece no trata solo de derribar sistemas, trata de la libertad absoluta. Y cuando ese sistema caiga, tiene que aparecer algo peor, algo que no controle, sino que destruya. Y ahí es donde entra Barbanegra. No como un simple enemigo más, sino como el caos total, como el tipo que no quiere gobernar el mundo, sino adueñarse de él sin reglas. Imagínate ese momento final. Todo el mundo reunido en un mismo lugar, el mayor secreto de la historia a punto de revelarse, las voluntades del pasado chocando en el presente. Y en medio de todo eso, Luffy frente a Barbanegra. No es solo una pelea por fuerza, es un choque de ideas, de sueños, de formas de entender la libertad. Uno que quiere ser libre junto a los demás y otro que quiere imponer su libertad sobre todos. Ese es el tipo de enfrentamiento que realmente cierra una historia. Y cuando todo termine, cuando el polvo se asiente y entendamos por fin el verdadero significado de todo lo que hemos visto, será ese combate el que recordemos como el definitivo. No porque haya sido el más espectacular, sino porque era inevitable. Porque desde el principio, sin que muchos se dieran cuenta, la historia siempre iba hacia ese punto. Luffy contra Barbanegra, el sol contra la oscuridad, la libertad contra el caos absoluto. Así que ahora sí, te lanzo la pregunta final. Después de todo esto, ¿de verdad crees que el villano final será Imu o empieza a tener más sentido que sea Barbanegra? Déjamelo en comentarios, quiero leer tu opinión y debatirlo contigo. Y si has llegado hasta aquí, te lo agradezco muchísimo de verdad. Si te ha gustado el video, apóyalo con un buen like, suscríbete al canal para no perderte lo que viene y pásate por los demás videos porque hay teorías que te van a volar la cabeza. Nos vemos en el siguiente, Nakama. 麦わらのルフィ